Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, este video va con un tanto de retraso, pero ya lo estoy grabando aquí en la noche. Espero que todos estén bien y que no lo estén viendo tan bien tan noche, porque si no significaría que se van a desvelar. Y pues desvelarse no es algo bonito, es bonito dormir en sus horas. Bueno, el día de hoy vamos a ver las prácticas sociales, conceptos de agente y agencia. A mí me parece interesante este tema. Es cuando avanzamos más en temas de ser social y sociedad, nos topamos ya con varios conceptos, con varias definiciones que son difíciles de asimilar o complicadas o toma su tiempo. Espero que de igual forma que a mí me está interesando este tema, pueda influenciar o expandir un poco de este interés, no solamente para que quede como un tema o un video, sino como una investigación propia. Pues bueno, finalmente es decisión de cada quien, pero es un tema que, bueno, son cosas que realmente llegan a ayudar a uno y lo hace ver lo involucrado que realmente cualquier persona está dentro de una sociedad, y como una sociedad es algo demasiado complicado como para verlo algo o propio, íntimo, no sé. Bueno, cada quien va a sacar sus reflexiones dentro de lo que se está aprendiendo. Entonces vamos a continuar ya con la introducción. Y es que para lo que vamos a ver el día de hoy, con las prácticas sociales, los conceptos de agente y agencia, es algo que nos remite también a la lección 2 y recordamos un tanto cómo es la influencia del ser humano con lo que le rodea. O sea, qué tanto influencia esto, pero ahora lo vamos a ver un poco más a profundidad, no tan de lleno como fuera a ser ya en un futuro, o como pudiera ser ya por indagaciones o investigaciones propias. Si surge alguna duda, si tienen problemas con algunos términos, pues dentro de la sociología son varios términos, son cosas complicadas como cualquier ciencia humanista o cualquier especialización, ¿no? Que genera su propio glosario para los expertos. Entonces no lo pueden comentar, o de igual forma también tienen el acceso a Google. Nada más hay que verificar las fuentes. De igual forma, si les interesa más aprender sobre esto, pero ya de algo externo, de forma externa, algún tema en particular, no lo pueden comentar de igual forma. Pues no solamente es importante el atender aquí las clases y enseñar algo, sino generar un interés propio, y que lo vayan desarrollando a lo largo de su vida. Pues el conocimiento es algo que no va a terminar y es algo que siempre va a ayudar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Cada quien tiene su respuesta. Pero bueno, en esa lección nos remitiremos, como comenté anteriormente, a la importancia que tiene la influencia del exterior, de la sociedad, al crecimiento de un ser humano. Cómo se van dando estas y cómo es importante el individuo dentro de estas formaciones, de esta clase de cultura en la cual crecemos. Esto lo vamos a ver a través de las prácticas sociales, los agentes y agencias de cambio. Ya verán más adelante que esto no es algo complicado, es algo muy interesante, y si lo llegan a investigar más a profundidad, pueden ver cómo influencian muchas cosas, muchísimas cosas, yo diría. Pero ya para comenzar con esta lección, terminada la introducción, habría que ver qué es una práctica social. Y muy bien, ustedes tienen en pantalla la diapositiva, no creo que haga falta leerlo. De igual forma es algo que con lo que cuentan en la plataforma, me parece. Pero ya para explicarlo dentro de otras palabras, estas son convenciones sociales, como tipos de acuerdos que no se comentan dentro de la sociedad. Y esto, bueno, en la siguiente diapositiva ya vamos a ver los ejemplos de práctica social para que quede más claro. Pero bueno, entonces voy a leer brevemente lo que viene en el primer punto.
Una práctica social es una acción que suelen realizar la mayoría de los individuos que componen a una sociedad debido a que la tradición cultural del contexto ha establecido dicha forma de actuar o comportarse a lo largo del tiempo. Cada sociedad posee distintas prácticas sociales y dichas acciones son fácilmente reconocidas por las personas que han crecido en ese lugar. Entonces vemos que una práctica social es algo que nos remite mucho, nos lleva casi que a los inicios de las teorías sociales, porque todos estos conceptos ya son actuales, es la forma en la cual se está viendo o se vio desde hace unos años, sin tomar en cuenta los avances que ha tomado desde 2016 en adelante la sociología con respecto a todo esto, pero son términos actuales, no es como que directamente haya surgido la sociología y hayan surgido estas definiciones, sino que apenas breves visualizaciones que a lo largo del tiempo fueron siendo más concretas. Entonces este es el punto interesante, conocer la historia, cómo se va desarrollando, cómo lo fueron encontrando y cómo surge también la sociología en un principio, recordando Saint Simon. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Sí, aquí ya estamos viendo entonces que el individuo no solamente se forma por sí mismo o por influencia dentro de la casa, sino por todo el contexto, y todo el contexto da la influencia a lo del hogar, a lo que puede suceder dentro del hogar. Y desde este punto ya estamos viendo que es algo más extenso y complejo, de lo cual uno podría sopesar. Ya no solamente es una respuesta lo que sucede con un individuo, con una sociedad, sino que ya estamos involucrando varias cosas, tradiciones, prácticas sociales, algunas fundaciones u organizaciones sociales que finalmente terminan influenciando en cómo es esta clase de interacciones. Y bueno, pasando a lo siguiente, estamos viendo un ejemplo de cómo es que podemos encontrar esta práctica social, y es que es algo que quiero comentar, es algo difícil de poder visualizar o de entender o darse cuenta de igual forma, debido a que, como vemos en este caso, es debido a un choque cultural. Puede venir algún francés aquí a México y nos saluda tomándonos de la mano y después besándolo, y nosotros, hey, espera un momento, o sea, te gusto, yo no voy tirando como para ese lado, o lo lamento, o sea, te entiendo que te pueda parecer atractivo, de hecho me siento halagado, no me he sentido así desde hace mucho tiempo, pero no eres mi tipo, o sea, vengo saliendo de una relación muy difícil, o una disculpa, yo soy cristiano, ¿no? Fuera ya de lado las bromas, ya después el francés nos puede comentar que no, es algo que hacen allá, que hacen en Francia, que se hace comúnmente cuando se conoce a alguien nuevo, se le presenta a alguien nuevo, y nosotros poder decir, oye, aquí no hacemos eso, aquí nada más es un apretón de manos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y adiós, ¿no? Entonces, esto no se podría haber visualizado, por así decirlo, si no hubiera este choque cultural, si no tuviéramos conocimiento sobre cómo es la cultura en otros lugares. Y el punto importante es que hacemos incluso esto ya de una forma inconsciente. No necesitamos tener atención o prestar atención a las cosas que estamos realizando mientras suceden estas prácticas sociales, pues lo hacemos en automático. Tan en automático como alguien puede rezar el Padre Nuestro sin necesidad de tener en la mano la oración, o sin necesidad de estarlo memorizando, prestar atención siquiera a lo que se está diciendo. Simplemente uno lo expresa de forma inconsciente y sin darse cuenta. O sea, pues es algo demasiado ya natural, es algo ya demasiado intrínseco dentro de nuestro crecimiento, debido a la tradición, debido a la cultura. Pero es algo que comentaba antes, este es el punto interesante dentro de la sociología, debido a que gracias a las prácticas sociales podemos ver que no solamente esto cambia o los tiempos cambian, sino que la sociedad cambia forzosamente, pero influenciado por más de un solo factor. Son muchos factores los que pueden llegar a influenciar,
Y en este caso, los que influencian el cambio dentro de una sociedad, puede ser el cambio de una práctica social debido a los agentes, o a las agencias de cambio. Y podemos ver, no solamente remitirnos a un choque cultural en la actualidad, sino revisar cuáles eran las expresiones en el pasado, cuáles eran las formalidades en el pasado y compararlos ahora. Se puede decir que antes había más educación, que antes había cierto trato con las personas, el cual no se ve reflejado en la actualidad. Entonces ahí estamos viendo que la práctica social es algo cambiante y que no es algo inamovible, no es algo intrínseco. Si bien la cultura y la tradición son cosas que pasan de generación en generación, estas no tienen una especie de evolución, sino de un cambio. Porque si estamos diciendo evolución, significa que va mejorando o va para arriba o cosa por el estilo, pero en este caso no pudiéramos decir que es como tal, debido a que no da resultados o cosa por el estilo. No sé si me explique, pero bueno, prosiguiendo, aquí vemos ejemplos de práctica social. Otro ejemplo vendría a ser los hábitos que cada sociedad tiene para bañarse, para realizar ceremonias como las bodas en donde arrojan arroz, etcétera. Y esto ya lo vemos incluso aquí en México, ¿no? Cómo son de diferentes las celebraciones entre estado y estado, o lo diferente que es la comida, incluso no solamente eso, sino que lo diferente que son estas costumbres para personas que profesan una religión diferente a la nuestra. Quizás algunos recen antes de desayunar, antes de comer, quizás otros no desayunen hasta después de la tarde, o cosas por el estilo. Entonces vemos que todas estas prácticas sociales no solamente remiten a cuestiones de la nación en la que estemos, sino que son otros factores los que intervienen aquí. Y prosiguiendo, en resumen, podemos decir que nuestras acciones contribuyen tanto a perpetuar las prácticas sociales como a transformarlas. Un ejemplo de ello es nuestro idioma. Constantemente empleamos un lenguaje típico con quienes nos rodean, el español, pero cuando introducimos nuevas palabras estamos cambiando dicha práctica social. Esto es lo que sucede con el Spanglish, que es cuando se mezcla el idioma español con el inglés, lo cual suele suceder en Estados Unidos de América. Y no solamente eso, pues sí es la influencia de diversas culturas lo que sucede en este lugar, que ya no solamente son cuestiones del habla, sino que incluso de comportamiento, adoptar ciertas actitudes que nosotros vemos estereotipadas de los estadounidenses, si alguien de repente los quiere copiar o cosa por el estilo, ¿no? La influencia que tienen otras culturas sobre la nuestra también es algo importante, pero también la propia persona lo hace. Un ejemplo de práctica social actual que pudiéramos ver dentro de las redes sociales pudiera ser este famoso GPI, ¿no? Y no surgió por una institución, sino porque a alguien se le ocurrió utilizar acrónimos para gracias por invitar, ¿no? Una referencia sarcástica para las personas que no los invitaron, que no los tomaron en cuenta por un evento. Entonces, sí, es muy diverso las razones que pueden ocurrir. Un tanto complicado el poder ver cómo esto es reflejado o poder encontrarlas, pero a partir de tiempo y estudio, además de visualizar o prestar atención a cómo son estas interacciones sociales, podríamos darnos cuenta. Quizás ya alguno más de una vez en toda su vida lo habrá notado. Seguramente reconoces esta práctica social en Aguascalientes, la Feria de San Marcos, que bueno, esta ya supongo que todos sabemos lo que sucede aquí, ¿no? De repente llegar con el taxista, sacarle plática sobre cómo le ha ido, ¿no? Ya, todo bien, cómo ha ido la seguridad, o quejarse, ¿no? Porque uno está trabajando mientras está sucediendo la feria y resulta que cuando tú vas, no pudiste faltar al trabajo y ese mero día,
Llega tu banda favorita a dar un concierto, ¿no? Al Foro de las Estrellas. Pasó mucho, me pasó este año, fue triste. Y ahora vamos a ver quiénes son de los dos que influencian dentro de las prácticas sociales. Aunque también ellos se ven influenciados por diferentes cuestiones. En este caso vemos primero la definición de agencia de cambio, que vendría a ser en sociología. Ese término se refiere a la capacidad de transformar un estado de cosas en el mundo mediante acciones humanas dotadas de sentido que se producen y reproducen constantemente a través de prácticas rutinarias. Aquí ya estamos hablando de algo propio. Y ya posteriormente tenemos agente, que me parece está al revés las definiciones. Se refiere al individuo que posee precisamente la capacidad de transformar el mundo. Por ese motivo también se le suele denominar agente de cambio social, puesto que a través de sus acciones esta persona puede transformar algún estado de cosas en el mundo. Un agente de cambio social puede ser también alguna institución. Ejemplo, la institución política a través de sus leyes y reformas transforma a la sociedad y genera cambios. Entonces ya de aquí vemos, pero de forma concreta y simple, cómo es una agencia y qué es un agente de cambio. Entonces, sí, me había confundido con respecto a lo de agencia. Agencia ya vendría a ser la parte más tradicional, mientras que agente es una organización o una persona en particular que tiene influencia o poder dentro de la sociedad. Poder, ¿cómo decirlo? Apuntar más ejemplos es algo que se pueden dar a la tarea de investigar que son otros agentes de cambio social. Supongo que sería algo interesante si se quiere meter más en esto y notar la influencia que hay, ¿no? Ya no solamente quedarse quizás con la visión que teníamos de antes, o igual si ustedes ya sabían esto o ya estaban tirando para este conocimiento, reforzar más o obtener un tanto más de conocimiento, expandirlo, es algo siempre bienvenido y es algo bueno. Ahorita viendo esto, sí hay mucho que ver sobre el agente de cambio social para las teorías sociales. Estoy pensando en la escuela de Frankfurt y pues bueno, yo pienso nos vamos a divertir mucho cuando lleguemos a aquella clase, cuando expliquemos qué es la escuela de Frankfurt, quién fue Augusto Comte, Karl Marx, que vaya, nos pudiera, él si estuviera con vida, hablar mucho sobre los agentes de cambio social, ¿no? También los de la escuela de Frankfurt, vaya. Bueno, ya sin más, damos por concluida la clase de hoy. Para este video. Aquí pueden observar cuáles son las referencias, las cuales son del libro Ser, Social y Sociedad. Bueno, si hay alguna duda con los trabajos, con las tareas o con las prácticas, ejercicios que vengan en el libro y no tengan un tanto complicado al resolver, pueden comunicarse con nosotros. Ya sin más me despido, espero que pasen ustedes una muy bonita noche o un muy bonito día y nos vemos hasta la próxima.